Amén, mis hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a cada uno de ustedes, a todas las personas que igual nos miran a través del canal de YouTube, pues darles la más cordial bienvenida, invitarles a la casa de Dios. Dios sigue obrando sanidad, milagros, si el pueblo se atreve a creer. El día de hoy vamos a meditar en la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 5. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Cómo nos anhela el Espíritu Santo de Dios? Amén. Ahora, el tema de la prédica: Dios es celoso de su presencia. Santiago 4:5 nos evidencia muy claramente cuál es la voluntad de Dios con su Espíritu. Y mire lo que nos dice: o piensas. Al decir o piensas, quiere decir, tú te imaginas, tú tienes idea de que la palabra de Dios dice en vano. Es decir, al referir que la palabra dice en vano, quiere decir que es inútilmente, sin sentido, sin objetivo. El decir que la palabra de Dios dice sin sentido, inútilmente, que el Espíritu que Dios ha puesto en ti, hace vivir en ti o hace morar en ti, Dios lo anhela celosamente. La palabra de Dios dice que cielo y tierra va a pasar, pero ¿qué no va a pasar? Su palabra. Y aquí dice, tú piensas, tú te imaginas que de gana Dios dice que el Espíritu es celoso de su presencia. Tú piensas que es inútil que en la Biblia diga que el Espíritu Santo de Dios te anhela celosamente. Es decir, que Dios, la presencia que pone dentro de ti es celosa. Y al decir que Dios te anhela celosamente, te está diciendo que lo guardes, que lo atesores, que lo valores como lo más precioso y lo más preciado, como aquello, como si fuera tu propia vida. Eso te dice. Dios dice en su palabra que no es inútilmente que Dios te aconseja que la presencia, el Espíritu Santo que Dios pone dentro de ti es celoso. Te anhela, te desea. Él quiere estar solo contigo y que tú estés solo con Él. Que no te contamines, que no te manches de pecado. Que si Dios ya te llamó, te limpió con la sangre del Cordero, te cambió las vestiduras, te llama a obediencia, te llama a santidad, te llama a vida congregacional, pero no queremos obedecer, no queremos hacer la voluntad de Dios. Hermano, hermana, no estamos siendo celosos de la presencia de Dios. Y Dios nos dice que el Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente. Ahora, hermano, hermana, ¿usted está seguro y segura de que cela el Espíritu Santo de Dios? ¿Usted está seguro que al Espíritu Santo de Dios que le da, que le unge, que le libera, que le echó fuera a los demonios, que le dio sanidad, que le ha dado un don? ¿Usted está seguro de que lo honra, que lo valora, que vive en la plena voluntad de Dios, siendo hacedor y no solo oidor de su palabra? ¿Usted se esmera y es esforzado y valiente para vivir en tiempo y fuera de tiempo en la voluntad de Dios? Y dice, no pienses que la palabra de Dios te dice en vano, te dice de gana, te dice en broma, te dice en juego, que el Espíritu, es decir, la presencia santa de Dios, te anhela celosamente. Aún personas que profesan fe y dicen ser cristianos, tienen miedo de perder un trabajo, miedo de perder una casa, de perder un carro, de perder dinero, de perder un negocio, de perder una familia, de perder una relación, pero no tienen miedo de perder la presencia de Dios. Y la palabra dice que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, es celosa. Lo que más debemos tener miedo a perder es la presencia de Dios que cualquier otra cosa, porque pierda lo que pierda usted en esta tierra, si usted tiene la presencia de Dios, Dios le va a añadir y le va a restaurar nuevamente. Recuerde usted que Job, ¿qué perdió supuestamente? Perdió casas, perdió ganado, sirvientes, perdió a sus hijos y por último su mujercita que comía y bebía y dormía y tenía la bendición de Dios que venía por la obediencia y la relación que Job tenía con Dios. ¿Qué le dijo? Maldice a tu Dios y muérete.
Cuando hay cosas que Dios quita de su vida, de su entorno, de su familia, es porque Dios quiere añadir algo. Pero el problema es que la persona está aferrada, agarrada a algo, pero no quiere aferrarse así a la presencia de Dios. Y si usted pierde la presencia de Dios, la que Dios le ha dado para que habite dentro de usted, lo va a perder todo. Hermano, hermana, hay que ser sensibles a la voz y al llamado del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces pensamos que nosotros podemos vivir de una manera desordenada, haciendo lo que queremos cuando podemos, porque sí tenemos libre albedrío, pero la palabra de Dios te dice que el Espíritu Santo de Dios te anhela celosamente. Aparentemente en la vida de Job hubo pérdida, se quedó solo. No hubo quien le vaya a orar. Aún sus amigos fueron, le condenaron, le criticaron, le murmuraron, le dijeron: has de haber estado en pecado, por eso te vino esto. Y se quedó solo. Pero si usted revisa las palabras, los hijos ¿cómo andaban? De fiesta en fiesta, haciendo fiesta, comiendo y bebiendo todos los días en las casas de sus hermanos. ¿Y de dónde cree que usted comía y bebían los hijos de Job? De la bendición que Dios le daba a Job. ¿En qué casa cree que vivía y comía y dormía la mujer de Job? En la que Dios le bendijo a Job. Entonces, hermano, hermana, cuando nosotros comprendemos que todo lo que viene a Dios viene por gracia, pero que cuando nosotros no tenemos relación con Dios, hermano, hermana, algún momento Dios lo puede retirar. Porque todo el mundo está interesado en tener la bendición de Dios, pero no la relación con Dios. Pero mire, hermano, hermana, Job jamás tuvo en ningún momento temor a perder todo lo que perdió. Porque al final, por guardar, creer y perseverar en fe y esperar de la mano de Dios, ¿qué hizo Dios? Le dio el doble de lo que perdió. Le dio el doble de riquezas. Le dio unas hijas más hermosas. Le engrandeció y le bendijo más que al inicio. Porque él guardó y perseveró con la presencia de Dios dentro de sí. Ahora, hermano, hermana, usted y yo tenemos libre albedrío. Dios no nos obliga a obedecerle. Dios no le obliga a orar. Dios no le obliga a congregarse. Dios no le obliga a vivir vida de santidad. La Biblia nos evidencia que aún los mismos ángeles tienen el mismo libre albedrío que usted y yo tenemos. Por eso Satanás decidió en algún momento torcérsele en el cielo a Dios, levantar ángeles para rebelarse en contra de Dios. Pero ¿cómo terminó Satanás? A Satanás nadie le obligó a rebelarse en contra de Dios. A Satanás nadie le obligó a desobedecer a Dios. Él solito lo hizo, con todos los ángeles que él levantó, influenció y se dejaron llevar. Así que, hermano, hermana, Dios no le va a obligar a que usted guarde y valore y cele la presencia de Dios que ha puesto dentro de usted. Es usted el que debe vivir celando, guardando, honrando y valorando la presencia de Dios. Ahora, ¿sabe por qué las personas no se afirman en Cristo? Porque no celan la presencia de Dios. Uy, no, es que ¿qué me va a decir mis amigos que soy cristiano o cristiana? No, qué vergüenza perder a mis amigos. Si usted pierde la presencia de Dios, ya tiene perdido todo, aún la salvación. Recuerde que la palabra dice que Dios viene por un pueblo que vive en verdad y en espíritu. La parábola de las vírgenes dormilonas o de las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 que velaban, 5 que cuidaban el aceite, pero 5 dormilonas, 5 perezosas, 5 que no cuidaron el aceite. ¿Qué les pasó? Cuando vino el Cordero, el Señor a la boda: Señor, déjanos entrar, ayúdanos, Señor. Pierda todo, menos la presencia de Dios. ¿Dónde quiere ir a terminar, hermano y hermana? Y no es para asustarle, pero medite. La Biblia habla de demonios, la Biblia habla de infierno, la Biblia habla de un lago de fuego y azufre que no se apagará más. Pero también habla de que partiremos a un nuevo mundo, a un nuevo cielo, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá nada que le aflija. ¿A dónde quiere terminar? Que usted no vea no quiere decir que no exista.
Por eso dice la palabra, el hombre natural, es decir, sin la presencia de Dios, sin el Espíritu Santo de Dios, no comprende y no discierne las cosas del Espíritu, porque para él son locura. El pastor me habla de demonios. Ese es invento para asustarme y que me congregue. Mentira del diablo. Que usted no haya podido ver con los oídos espirituales y oír con oídos espirituales y acceder a lo que dice Jeremías 33:3, que cuando tú clamas a Dios, Él te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es decir, en una relación con Dios. Tú accedes a lo que el ojo natural no puede acceder. Pero todo esto es por la presencia de Dios. ¿Sabe por qué el cristiano no cambia? Porque no tiene la presencia de Dios. ¿Por qué el cristiano vuelve al mismo pecado? Porque pierde la presencia de Dios. Y hay gente sentada por religiosidad en las iglesias pensando que va a ir al cielo, y no es así. Recuerda que dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Esto es para reflexionar, mis hermanos. Y yo sé que a veces la palabra nos confronta y nos dice, chuta, ¿cómo estoy viviendo? ¿En verdad qué estoy haciendo? Dice que la verdad nos hace libres. Hay mucha gente hablando de Dios amor, Dios misericordioso, que Dios es no sé qué, dice cómo, sí, es bíblico. Pero usted debe comprender lo que dijo Jesucristo, que no solo basta con decirle Señor, Señor, sino hacer la voluntad. Y usted es dirigido a hacer la voluntad de Dios cuando es gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Tremendo. ¿Qué tiene que hacer usted para vivir sin la presencia de Dios? O si Dios ya le ha ungido con el Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer para perder la presencia de Dios? ¿Sabe qué? Es una palabrita chiquita de 4 letras. Nada. Nada diferente a lo que la gente del mundo hace. Usted tiene que hacer nada diferente a la gente que no conoce de Dios. Nada. Porque al salir de la iglesia usted puede regresar al mismo pecado, a la misma desobediencia, a la misma vida sin oración, a hacer su voluntad, a agradarse a usted y no a Dios. Y después le decimos, Señor, no cambio, Señor, no me ayuda, Señor, el problema aquí, Señor, el problema allá, Señor, 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 Señor. No es Dios. ¿Cuántos conocemos que dice la palabra? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si usted es un templo en su cuerpo para Dios, Dios va a estar con usted a donde quiera que usted vaya. Y Dios va a ir como poderoso gigante, ayudándole en sus problemas, calmando la tormenta, abriendo el mar para que camine, abriendo camino donde no hay, haciendo que haya ríos en los sequedales, dándole nuevas fuerzas como de búfalo, haciendo que abra las alas como águila para que levante vuelo, así los vientos sean contrarios. Pero todo esto cuando tenemos la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que somos barro en manos del alfarero. ¿Pero qué hace un alfarero con el barro en sus manos? Una vasija, un recipiente, algo útil para contener un líquido. Si en el mundo espiritual y en la Biblia te dice que somos barros en manos del alfarero, es decir, que Dios quiere moldear su vida y la mía para ser un contenedor, portadores de la presencia de Dios. Dios no solo quiere verte y vivir lejos de ti, Dios quiere vivir dentro de ti, pero usted debe creer que puede recibir la presencia, y cuando recibe la presencia debe valorarla, atesorarla y guardarla para que Dios vaya como poderoso gigante cuando habita dentro de usted. Pero el problema es que somos vasijas resquebrajadas. El problema es que salimos de la iglesia y empezamos a llenar nuestras vasijas con lo que contrista al Espíritu Santo. Y así Dios le dé unción, así Dios le libere, así Dios le sane, así Dios le eche fuera a los demonios, así Dios le dé visión, le dé profecía de lo que Él quiere hacer con usted. Si usted tiene su vasija quebrada, fisurada, o se contamina y la llena de otras cosas, Dios no va a poder hacer todo lo que Dios quiere con usted. Y no depende de Dios. Nosotros alteramos la promesa y la bendición de Dios.
La gente que no tiene la presencia de Dios vive sin sentido y no sabe ni para qué se despierta, ni qué hace aquí, ni a dónde va, porque no tiene la presencia de Dios. Mire, Santiago 4:5 dice, la Escritura no te dice de gana, no es un juego, no es en vano, que el Espíritu Santo que Dios te da, te anhela celosamente. La presencia de Dios es celosa. Por eso te dice la palabra, sed santo porque yo vuestro Dios soy ¿qué? Soy santo. La palabra de Dios te dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios no quiere que se pierda, por eso hoy le trae esta palabra. Dios quiere que su lamento cambie por baile por la presencia de Dios. Dios quiere de donde está caído y destruido, de problema en problema, de maldición en maldición, de enfermedad en enfermedad, de tormenta en tormenta, de vivir una vida sin sentido y vacía. Dios quiere llevarle de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero esto cuando usted tiene la presencia de Dios dentro. Ahora, es tremendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted para vivir sin la presencia de Dios? Nada. Usted puede vivir como el mundo lo hace, siguiendo modas, siguiendo tendencias, copiando todo. ¿Sabe cuál es el que imita todo? El simio. El simio ve que el humano coge y pela la banana, él también. El simio ve que el hombre salta así y el mono también. Y usted no es hijo del mono, usted es hijo de Dios. Pero cuando vivimos copiando todo, quiere decir que no tenemos aún la esencia del Padre y la presencia. Porque cuando la presencia de Dios está en usted, usted es original y es único. Por eso el Señor Jesucristo no siguió las modas del mundo. Él no usaba la túnica de seda, colores más hermosos, enjollado, ¿no? Él fue humilde y sencillo de corazón. Jesucristo no copiaba todo lo que la gente en el mundo pagano hacía. Él no se movía por tradición, por costumbres, por la moda, por los influencers. Él fue único y original. Ahora, tremendo. Entonces, para vivir sin la presencia de Dios, usted no tiene que hacer nada diferente a lo que la gente del mundo hace. Y así usted venga a la iglesia, escuche la palabra, se siente aquí, usted puede vivir como que no ha escuchado la palabra, como que no conociera la voluntad de Dios. ¿Y qué tiene que hacer de diferente? Nada. No tiene que esforzarse, no tiene que perseverar en oración, pero viva seco, vacío, derrumbado, desalentado y de maldición en maldición. Porque cuando la presencia de Dios no está dentro de nosotros, ¿sabe qué dice la palabra? ¿Cuál es el legado del diablo sobre la vida de la gente? Robar, matar y destruir. ¿Cuánto tiempo le ha robado su paz, su tranquilidad, su bienestar, su salud, sus finanzas? ¿Cuánto tiempo le ha robado en su casa el tener una armonía? ¿Cuánto tiempo el diablo le ha venido destruyendo las relaciones, sus matrimonios, sus hijos? ¿Cuánto tiempo? Y hay algunos sobre cuales el diablo ha reclamado maldición a tal punto que ya gente no está aquí y los mató en la pandemia del COVID. Hay gente que está caminando por las calles y va un camión y le atropelló. Muerte trágica. Cuando el diablo puede matar, mata. Pero muchas veces estamos acostumbrados a que mañana voy a despertar y pasado mañana voy a despertar y pasado mañana voy a despertar y la siguiente semana voy a hacer esto. ¿Y Dios dónde queda? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Qué hace cada día para buscar la presencia de Dios? Porque el cristiano juega a ser cristiano, pero el diablo no juega a ser diablo. El diablo roba, mata y destruye. ¿Recuerda lo que dice Éxodo 24? Que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, todo lo que hoy hacemos en desobediencia a Dios, usted le está heredando esa maldición a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Es tremendo. Por eso dice la palabra de Dios que el pueblo es destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. Cuando no tenemos la presencia de Dios es difícil vivir en obediencia y agradando a Dios. Tremendo.
Ahora, ¿sabe cuáles son los factores? ¿Cuáles son las causas para perder la presencia de Dios? Vamos a ir viendo. La primera, mire lo que dice Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, que es celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que viven en pecado, de los que ya saben qué deben hacer y no lo hacen, de los que ya saben qué no deben hacer y lo siguen haciendo. Dios sabe qué maldición usted le está heredando desde este momento si vive en pecado hasta sus bisnietos. ¿Sabe por qué los hijos nacen atados a tantas cosas? ¿Sabe por qué la gente vive sumida en pobreza extrema? Atado a deudas, a enfermedades crónicas, degenerativas, muere de cáncer, de diabetes. Es esto. Son maldiciones operando de lo que están haciendo hoy. Pero hay una buena noticia. Cuando usted se acerca a Cristo y le cree, usted hace que el poder de Dios rompa sobre su vida las cadenas que le heredaron hasta sus tatarabuelos y los que usted ha estado heredando hasta sus bisnietos. Por eso Dios le trae esta palabra. Porque dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Una de las principales causas por la cual las personas viven en maldición, viven destruidos, es esta. Porque viven sirviendo a falsos dioses. Y aquí dice, no te inclines a imágenes, no les honres, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Aquí te dice claramente no, y los no de Dios no son negociables. Cuando Dios dice no, es punto final. Y Dios le dice no, y nos dice no, y en los mandamientos hay no, y en la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis hay no. Es porque Dios sabe que si usted le hace sí, le va a destruir, le va a atar a maldición, le va a atar a pecado, y va a perder la salvación. Por eso Dios puso los no, por eso puso mandamientos, por eso Dios le revela su voluntad. Pero es difícil comprender todo esto y moverse en esto cuando no tenemos la presencia de Dios. Ahora, ¿qué me hace perder la presencia de Dios? Servir a falsos dioses, y dioses con D minúscula. Hay gente que vive inclinado a falsos dioses. Dios no te manda en la Biblia a adorar imágenes de palo, de yeso, de bronce, de madera, de piedra. ¿O sí? En la Biblia no habla, te dice no. En la Biblia te dice no te inclines a ellas, no les sirvas. En la Biblia no dice adorarás y venerarás y darás rituales y holocaustos y ofrendas a vírgenes, a santos, a niñitos. Eso no dice la Biblia. Pero como el pueblo no lee la palabra, no es entendido y es destruido por falta de conocimiento. ¿Sabe cuánta gente metida en una iglesia adorando imágenes, niñitos, virgencitas y santos se van a perder? Millones. Porque me dejo convencer de que todo lo que me hablan de Dios ha de ser verdad, y ahí estoy. Y donde Dios no me demanda santidad, ahí estoy feliz. Porque voy a la iglesia, me hablan de Dios, pero salgo a embriagarme, salgo a la fornicación, salgo al adulterio, salgo a la desobediencia, y la palabra te dice, sed santo porque yo vuestro Dios soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sabe quién sabe Biblia más que nosotros? El diablo y los demonios. Para distorsionar la palabra y tener gente sumida en pecado dentro de las iglesias, bendiciendo imágenes y salga a emborracharse. Así es fácil servir a cualquier Dios, pero no es el Dios que te habla la Biblia. Servir a falsos dioses hace que pierdas la presencia de Dios. Y mira lo que dice, no te inclinarás a ellas. Pero no solo hablo de los dioses de imágenes, de idolatría. Hay gente que tiene falsos dioses, y cuando dice no te inclinarás a ellas, es decir, a usted nadie le obliga a someterse, nadie le obliga a ser dominado por nadie.
Usted en su libre albedrío escoge si someterse o dejarse dominar por algo o por alguien. ¿Y a qué me refiero? El dios alcohol. Vamos loco a la cervecita, venga a la fiesta, no pasa nada, venga nomás, tome, no pasa nada. Y el diablo solo tiene que proponerte o darte un pensamiento para inducirte al pecado y ya. Y tú decides, ¿le sirvo al dios alcoholismo, borrachera o no le sirvo? Tú eres el que decides inclinarte ante este Dios para servirle y honrarle. El dios tabaco, el dios droga, el dios sexo. El diablo solo tiene que ponerle un pensamiento, mira pornografía, ya. Y usted dice, sí, Señor. Esos falsos dioses, esos demonios que te hablan en tu mente o que se presentan por personas para llevarte contrario a la voluntad de Dios, hacen que cuando tú seas recurrentemente en esa actividad se cree un Dios. Y el diablo te dice, no, mira nomás esto, sabes que es pecado, sabes que es malo, sabes que te llena de tinieblas, pero mira nomás esto, y vive viendo cualquier cosa con sus ojos. Y el diablo solo le da el pensamiento, mira de terror, mira obscenidad, mira inmundicia, y usted le dice, sí Señor, y se inclina y le sirve. El diablo te dice, vamos a las fiestas, vamos acá, vamos allá, hagamos esto, lejos de la voluntad de Dios. Y usted dice, sí Señor, me voy a esa fiesta, pero soy cristiano. Y vive inclinado y sometido, sirviendo a falsos dioses, y pierde la presencia de Dios. Así el domingo haya descendido el poder de Dios con fuego y con gloria, le haya dado unción, le haya dado profecía, le haya liberado, le haya sanado. ¿Sabe por qué la gente, aunque siente sanidad en las iglesias, al salir regresa enfermo? Porque perdió la presencia de Dios. Y esos demonios camuflados te dicen, no vayas a la iglesia, no te congregues, estás cansado, cansada, descansa, no ores a Dios, no, eso no hace falta, Dios sabe que estás cansado. Y usted que dice, bueno Señor, voy a ver la tele, no voy a orar, bueno Señor, voy a dormir y no me voy a la iglesia, porque estoy cansado y Dios sabe. Y la palabra dice, venid a mí los cargados y trabajados, yo te voy a dar descanso. No dice duerme 8 o 12 horas, Dios te va a dar descanso. Por eso la gente duerme y duerme y duerme y duerme y cada vez está más cansado, sin ganas de hacer nada, fastidiado y sin sentido. Porque no hay la presencia de Dios. Y Dios es celoso de su presencia. Y si usted vive inclinándose al dios alcohol, bueno Señor, le sirvo. Así Dios le haya ungido el domingo al salir de la iglesia, el Espíritu Santo, como es celoso, se contrista y se va. Es por eso que no hay cambio en las personas y no manifiestan el poder de Dios, porque no comprende y tiene miedo a perder la vida social, una relación, papá, mamá, la familia, el que dirán de mí, no, mejor no digo nada. Pierda todo, pero no pierda la presencia de Dios, porque Dios es celoso de su presencia. Tremendo. Hoy la gente se dedica más tiempo a conocerle al diablo que conocer a Dios. Porque lo del diablo le entretiene, le desenfoca, le da placer a su carne. Pero sí se ha dado cuenta las personas que salen a fiestas, se embriagan, toman hasta perder la conciencia. Lo que hace el diablo el siguiente día, les avergüenza, les roba, perdió esto, perdió el celular, perdió la billetera, llegó sin un centavo y está muriendo, y aparte la culpa, el cargo de conciencia. Porque mientras usted sentía satisfacción a su carne, ¿cómo pasa los siguientes días y las siguientes semanas? En depresión, en tristeza, sin ganas de vivir. Entonces, ¿se da cuenta? Sin Dios no tiene sentido y no tiene paz. Dios es celoso de su presencia. Y mire lo que dice: no te inclines ni les honres. ¿Sabe usted qué es honrar? Es enaltecer, es dar valor, es dar importancia. Hay gente que más importancia le da a dormir que congregarse, que orar. Hay gente que le da más valor a agradar al hombre que a Dios.
Hay gente que enaltece más su trabajo, su tiempo, su cuerpo, sus juegos, su diversión que Dios. Y nunca tiene tiempo para Dios. ¿Y qué pasa al pasar los días? Se seca. Por eso usted va a la iglesia y no ve cambio, no siente nada, no ve diferencia. Porque la presencia de Dios no puede habitar en usted. ¿Se ha dado cuenta usted? No sé si usted ha visto ese programa Aquí los Mortales. Personas de 500 kilos postradas en una cama. ¿Y qué siguen comiendo? Papas fritas, hamburguesas, ¿no es cierto? Dulces, chocolates, caramelos, cosas contenidas de azúcar. Y a ellos nadie les obliga a comer, comen porque ellos quieren. Y aunque saben que pueden morir de eso, lo siguen haciendo. Es igual con el pecado, nadie le obliga. Y los demonios de pecado dentro de usted están obesos porque les sigue alimentando y nada hace por buscar la presencia de Dios. Es tremendo, mis hermanos. No te inclinarás a ellos ni les honrarás. La gente tiene mucha fuerza para salir a trabajar, pero no tiene fuerza para servir a Dios. La gente prefiere agradar más a las personas que a Dios. La gente le da más importancia y aún con sus recursos prefiere servir y complacerse en el mundo que colaborar para la obra de Dios. La gente tiene tiempo para todo, pero no tiene tiempo para Dios. Y Dios es celoso de su presencia. Tremendo. ¿Qué más hace que perdamos la presencia de Dios? Mire lo que dice Éxodo 32, versículo 8 y 9. Entonces Dios le dijo a Moisés: baja ya de la montaña, porque el pueblo que sacaste de Egipto se está portando muy mal, que pronto se han olvidado de obedecerme. Han fabricado un toro de oro y lo están adorando. Le han ofrecido sacrificios y dicen que ese toro soy yo y que lo sacó de Egipto. Los he estado observando y me he dado cuenta que son muy ¿qué? Tercos. ¿Qué más te hace perder la presencia de Dios? Mira lo que dice: este pueblo se está portando muy mal, que pronto se han olvidado de obedecerme. La desobediencia hace que perdamos la presencia de Dios. Si ya Dios le dice haga algo, hágalo. Si Dios le ha dicho ya no lo haga, ya no lo haga. Mira, aquí nos evidencia que Dios se da cuenta quién le obedece y quién no. ¿Qué le ha pedido Dios que haga? Lo ha hecho. ¿Qué le ha pedido Dios que ya no lo haga? Lo ha dejado de hacer. ¿Le ha dedicado más tiempo a buscarle a Dios? ¿Se ha negado a usted mismo para agradar a Dios? ¿Ha sido esforzado y valiente para vivir en la voluntad de Dios? Y este es el problema del pueblo de Dios, que aunque habla de Dios, come de Dios, vive sano por la voluntad de Dios, tiene un techo, comida, vestido, tiene pies, manos, ojos, respira sin estar tendido en una cama en un hospital, escoge qué creer de Dios y qué no creer, escoge qué obedecer y qué no obedecer. Y Dios es celoso de su presencia, y la presencia de Dios se la pierde. La desobediencia nos hace perder la presencia de Dios. ¿Qué más dice? Que pronto se han olvidado de obedecerme. Han fabricado un toro de oro y lo están adorando. Le han ofrecido sacrificios y dicen que yo soy ese toro y que Él los sacó de Egipto. Los he estado observando y me he dado cuenta que son ¿qué? Tercos. ¿Usted sabe qué significa ser terco?
Terco quiere decir una persona obstinada, de corazón duro, que resiste a cambiar, que no quiere entender y que siempre quiere hacer lo mismo. Creo que todos en Semana Santa hemos visto estas películas en las cuales nos hablan de las señales, los prodigios, en la cual Moisés saca al pueblo de la esclavitud de Faraón, Dios abre el mar rojo, ¿sí o no? Pero que este pueblo tomó agua en medio del desierto de la mano de Dios, comió maná y comió codornices en medio del desierto de la mano de Dios. Las vestimentas no se les envejeció por la mano de Dios. Imagínense, no confiaban, no creían, no obedecían a Dios. Y Dios le decía, ya no se quejen, ya no hagan así, ya no. Pero ¿qué le demostraban a Dios? Que eran tercos. Lo mismo que Dios ve cuando la gente sale de la iglesia, a seguir viendo lo mismo, perdiendo el tiempo en lo mismo, escuchando la misma música, la misma manera de hablar, la misma manera de vivir, la misma parálisis espiritual, la misma desobediencia, la misma falta de santidad, la misma falta de consagración y compromiso con Dios. ¿Qué le demuestra usted a Dios? Estamos tercos y perdemos la presencia de Dios. Y mire lo que dice, aunque ellos sabían que Dios les sacó de Egipto, ¿qué se hizo este pueblo? Un toro de oro, idolatría. La gente piensa que respira, que mira, que ve, que tiene un pie, un brazo, una mano, que puede levantarse de la silla, subir, bajar gradas, ir a donde quiera, es porque usted puede. ¿Sabe dónde la misericordia de Dios se aparte de usted? No va a poder moverse de una silla, de una cama. Y aún en eso desconocemos la presencia de Dios que nos tiene sanos. Muchas veces sabemos que algo ya está mal en nuestras vidas y no queremos cambiar. Sabemos que necesitamos a Dios en nuestras vidas y no le queremos buscar. Dios no quiere un pueblo terco. Tremenda la palabra de Dios. ¿Qué haya Dios cuando le mira a usted? ¿Qué le demuestra usted al salir de la iglesia? ¿Cela la presencia de Dios? ¿O vivimos en desobediencia? ¿Nos inclinamos a falsos dioses? ¿Honramos falsos dioses y le mostramos terquedad a Dios? Dios no quiere que se pierda, por eso le trae esta palabra. Mire lo que dice Jueces 13, 24 y 25. La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor, ¿qué hizo? Lo bendijo. El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Cuántos conocemos cómo operaba por la unción de Dios, por la presencia de Dios en Sansón, con fuerza sobrenatural? Y mira lo que hace Dios y quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuando nacemos, Dios nos quiere bendecir. Y cuando Dios nos da su Espíritu, quiere que el poder que recibimos demos a otros. Pero aunque empezamos bien, en el camino nos podemos torcer. Jueces 16, 20. Y ella, refiriéndose a Dalila, le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él se despertó de su sueño y pensó: saldré como las otras veces y me escaparé. Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Aunque nació y creció y Dios le bendijo y le dio unción, ¿qué hizo Sansón? Dios le dijo: no con las filisteas mismo se fue. Sabía el propósito y la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Sansón? Todo lo contrario al propósito de Dios. Y mire lo que dice: que aparte de mentir, de coquetear con las filisteas, de vivir en desobediencia haciendo su voluntad, él pensó: saldré como las otras veces y me escaparé.
¿Cuántas veces se ha venido escapando de pecado y de consecuencias? Y decimos, una vezita más no va a pasar nada. Una vez más desobedezco a Dios y no pasa nada. Una semana más, un mes más voy a ser terco con Dios y no pasa nada. Sansón pensó eso. Y dijo, nuevamente me escaparé como las otras veces. Pero él no sabía que el Señor ya se apartó de él. Porque la presencia de Dios es celosa. ¿Cómo terminó Sansón? Sin ojos, atado como una mula moliendo trigo en un muladar, y murió aplastado por el techo del templo de los filisteos. Quizás hoy el diablo no le ata como una mula y no le desmiembra sacándole los ojos, pero le tiene errante, perdido en el mundo, sin rumbo y sin sentido. Trágico, ¿no? Pero es real. Que no querramos ver o entender es diferente. Pero la Biblia es un manual de vida en el que nos enseña todo lo que pasa en nuestras vidas cuando le abrimos la puerta al diablo y perdemos la presencia de Dios. Y el Señor se había apartado de él, se fue la presencia de Dios. ¿Cuántos conocemos del caso de Saúl? Llamado a ser rey, escogido por Dios. Y mire lo que dice. Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de esto regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Pero al mismo tiempo el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. ¿Por qué Saúl perdió la presencia de Dios? Pongamos atención, por favor. ¿Por qué Saúl perdió la presencia de Dios? Dios le dijo, ve y destruye al rey Amalek, a los amalecitas, desde el más pequeño a los más grandes, porque son un pueblo rebelde, un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo de brujería, un pueblo de anatema. Destruye todo, sus ganados, sus riquezas, no tomes nada de ellos. ¿Y qué hizo Saulito? Le dejó vivo al rey Amalek. Y tomó los mejores ganados para ofrecer sacrificio a Dios. ¿Y Dios qué le dijo? Destruye todo. Y este es el problema de la generación de ahora, que pierde la presencia de Dios. Cuando Dios le mandó a Samuel a confrontarlo a Saúl, ¿qué le dijo? Dios se agrada más de la obediencia que de multitud de sacrificios. Cuando no ponemos atención a la palabra y a la voluntad de Dios, usted se expone a perder la presencia de Dios. Y Dios le dijo a Samuel, me pesa haberlo puesto por rey a Saúl. ¿Qué le hace usted sentir a Dios con su manera de vivir? ¿Él se agrada o hace que a Dios le duela su corazón? Y la gente quiere mucha bendición, pero no quiere hacer nada para la bendición. Y dice la palabra en Deuteronomio 28:1, si guardares y poneres mi palabra por obra, todas las bendiciones te alcanzarán. Saúl perdió la presencia de Dios por ser obediente al 95.555%. Por eso dice en la palabra que Dios a los tibios les va a rechazar. La obediencia a medias no es obediencia. Saúl fue y mató ganados, mató niños, mató mujeres y todo, pero dejó vivo al rey y tomó unos ganados. Quizás hizo 99,999% de lo que Dios le instruyó, pero no lo cumplió al 100%. Y Dios no se agrada de la desobediencia. Y esto le costó el trono, le costó su futuro. Y mire lo que dice. Cuando no hay gente que es terca, gente desobediente, Dios no detiene su obra ni su llamado. Dios se busca a alguien que le quiera servir y adorar. Y Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David
en presencia de sus hermanos. Y mire lo que dice al final: y desde que le ungieron con aceite, desde ese día el Espíritu de Dios los llenó de poder a David. Hay presencia de Dios. Pero asimismo, cuando Dios unge a otras personas, lo que puso en otras personas que no quieren ceñirse a la voluntad de Dios, Dios les quita su presencia, se aparta. Y mire lo que dice, versículo 14: y al mismo tiempo que Dios le llenó de poder a David, al mismo tiempo el Espíritu de Dios abandonó a Saúl por desobediente. Y cuando Samuel le confrontó y le dijo: ¿por qué hiciste eso? Es que el pueblo me dijo, yo por el pueblo hice esto. Cuando usted agrada al hombre más que a Dios, se expone a perder la presencia de Dios. Es que mi mamá, es que mi papá, es que mis hermanos, es que mis tíos, es que mis abuelos, ¿qué han de decir? ¿Qué dirán? Capaz se enojan, capaz no me hablan, capaz me rechazan. Que les rechacen, pero que no les rechace Dios. Y mientras Dios me daba esta palabra, me dijo: ¿sabes? Y ahora entiendes por qué yo le dije a Abraham: vete de la casa de tu parentela, vete de la casa de tus padres y de tu parentela. Porque aunque usted puede estar en una misma casa orando y doblando rodillas, orando, intercediendo, su casa y su parentela no puede estar alineado al propósito de Dios. Y Dios sabe lo que le va a estancar, y Dios le va a ver si usted quiere en verdad celar la presencia de Dios. Es tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? ¿A quién vive agradando o haciendo más caso que a Dios? Cuando vivimos para agradarnos a nosotros mismos como Saúl, perdemos la presencia de Dios. La palabra de Dios habla que Saúl, después de desobedecer a Dios y la presencia de Dios, se apartó. Él quiso ofrecer un sacrificio en el cual él no estaba llamado a ofrecer. ¿Y qué le dijo a Samuel? Hónrame delante de los hombres. Si usted quiere honra por su voluntad delante de los hombres, va a ser desechado por Dios. Y la presencia de Dios se va a apartar de usted. Salgamos de las excusas. Salgamos de vivir agradando a todo el mundo y menos a Dios. Por eso vivimos sin la presencia. Si usted tiene que dejar por un tiempo su casa y su parentela para servir a Dios, mientras tanto ore, clame a Dios por los que no quieren seguir ni obedecer a Dios, y Dios a su tiempo les alcanzará. Pero si usted pierde la presencia de Dios, se va a perder usted y con toda su casa y su parentela. Por eso dijo Jesucristo: el que tenga oídos para oír, oiga. Le puede dar lo mismo la palabra, le puede aburrir, le puede cansar. La salvación es personal. ¿Se da cuenta? Y mire lo que dice: al mismo tiempo que el espíritu abandonó a Saúl, un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. ¡Ay, qué Dios malo! ¿Cómo va a mandar eso, pobrecito Saulito? No. El diablo tiene una bitácora de vida. ¿Qué hace hoy? ¿Qué hizo mañana? ¿Qué hizo 3 de la tarde? ¿Cómo desobedeció a Dios? ¿Cómo mintió? ¿Qué está viendo? ¿Qué está hablando? ¿Qué está escuchando? ¿Con quién anda? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Y el diablo reclama para matar, matar y destruir. Y el diablo reclamó maldición para mandar un espíritu de atormento a Saúl. Y Dios le autorizó a que ese demonio vaya a atormentarle a Saúl. La gente que no tiene presencia de Dios vive así, atormentada, buscando llenarse en el mundo lo que solo puede llenarse en Dios. Tremendo. Ahora, esta es la parte fea de las consecuencias de vivir sin la presencia de Dios y cómo usted puede perder la presencia de Dios. Pero mire lo que dice Éxodo 33, 14 y 15. Moisés le dijo a Dios que él no quería moverse si la presencia de Dios no iba con él. Y mire lo que dice el versículo 14. Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué le da la presencia de Dios? Descanso.
le va a dar paz, le va a dar fuerza. Ahora, ¿sabe por qué la gente se refugia en el alcohol? Porque no tiene paz, no tiene descanso. Necesita embriagarse, fumarse un tabaco, una droga, sumirse en fornicación, en adulterio, buscar mujer, buscar marido, buscar tener hijos, buscar todo y nada le llena. Y no encuentra descanso, es porque no hay la presencia de Dios. Mi presencia irá contigo y te voy a dar descanso, te voy a dar paz. Vas a dormir tranquilo. ¿Por qué cree que Jesús, cuando estaba en la tormenta y la barca estaba a punto de hundirse, los discípulos, Señor, Señor, se hunde la barca? ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesús? Durmiendo tranquilo. ¿Por qué cree que un Pedro, preso, con sentencia de muerte, durmió tranquilo? Porque tenía la presencia de Dios, le daba descanso. Y hoy la gente toma pastillas para calmar los nervios, para dormir. Se somete a sustancias estupefacientes y psicotrópicas para sentirse bien. ¿Qué le falta? La presencia de Dios para que le dé descanso. Y mire lo que dice. Y Moisés respondió: si tu presencia no de ir conmigo, no nos saques de aquí. Cuando usted sale de su casa, le dice: Señor, guíeme con su presencia. ¿Depende de Dios? ¿O así deshace como usted quiere? Tremendo. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Y voy a tomar esta primera sección. Cuando venga el Espíritu Santo, es decir, la presencia de Dios viene sobre la persona, Él les va a decir la verdad y los va a guiar a la verdad. Cuando la presencia de Dios esté en su vida, Dios le da dirección. Usted va a entender para qué vive, cuál es su presente y cuál va a ser su futuro. Pero cuando no hay la presencia de Dios, la gente vive sin sentido, no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer, no sabe ni para qué existe. Le falta la presencia de Dios. Solo la presencia de Dios te va a decir la verdad y te va a guiar, te va a dar dirección. Los caminos que usted sigue, la dirección que usted toma, está en la verdad de Dios. Tiene descanso, tiene fuerzas, tiene sentido a su vida. Si no, le falta la presencia de Dios. Tremendo. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es espíritu, y donde el espíritu del Señor está, allí hay libertad. Cuando usted tiene la presencia de Dios, usted es libre de sus pecados. Usted es libre de sus temores. Usted es libre de la maldición. Usted es libre de enfermedad. Porque el Señor es espíritu y donde el espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿De qué se llena usted cuando sale de la iglesia? Por eso dice la palabra: sed llenos del Espíritu Santo. Llénate de la presencia de Dios. Porque si el Espíritu Santo vive dentro de usted, el alcoholismo, el tabaquismo, la droga que le dominaba, va a salir de usted y usted va a ser libre. Si usted está en desobediencia, no le gusta orar, no le gusta congregarse, vive mintiendo, vive en rebelión contra Dios, cuando usted le permite a Dios llegar a usted, usted va a ser libre de eso. Y sabe la satisfacción y el bienestar que produce tener la presencia de Dios, el ser libre aún de esos pensamientos de mátate, de suicídate, nadie te quiere, nadie te ama. Su mente, su corazón, su vida va a estar en paz y va a estar en libertad. Salmo 68:1, otro beneficio de tener la presencia de Dios. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Cuando usted tiene la presencia de Dios, no va a haber enemigo que le haga frente. Cuando usted tiene la presencia de Dios, los enemigos van a ser esparcidos. ¿Con qué vive batallando? Lo mismo y lo mismo. Le falta llenarse la presencia de Dios. ¿Quién le oprime? ¿Qué le causa temor? ¿Esos enemigos están haciéndole frente? Le falta la presencia de Dios. Porque dice: se levanta Dios y serán esparcidos tus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen.
¿Qué enemigo, qué gigante el diablo usa para atormentar? ¿Recuerda cuando David fue a luchar contra Goliat? Él no necesitó escudo, ni arma, ni tanque de guerra, ni un misil atómico, no. Con la presencia de Dios, Goliat cayó al piso. ¿Qué enemigo está batallando contra usted y le tiene ganada la guerra? Llénese de la presencia de Dios. Para concluir, otro beneficio de tener la presencia de Dios: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Quién le muestra el camino a la verdad y a la vida? Dios, la presencia de Dios. ¿Qué hay en la presencia de Dios? Hay plenitud y gozo. Y gozo no quiere decir que usted va a estar con la sonrisa colgate y todo el día. Es que usted va a tener paz, va a tener estabilidad emocional, va a tener tranquilidad en su mente, en su corazón. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos, hermanas? ¿Tenemos a Dios o no tenemos? Hoy Dios quiere nuevamente dar presencia a quien le quiere honrar, valorar. Y si Dios le da la presencia y usted al salir de aquí vive haciendo lo mismo, así Dios le dé presencia, la va a perder. Porque la presencia de Dios es celosa. ¿Cuántos años usted profesa ser cristiano? ¿Ha cambiado su vida? ¿Tiene paz? ¿Tiene gozo? ¿Tiene dirección? ¿Tiene paz en medio de la tormenta? Entonces no es Dios, nos falta a nosotros llenarnos de Dios. Que no vea en cada uno de nosotros lo que Dios vio en el pueblo de Israel: desobediencia, mal comportamiento y terquedad. Solo Dios le muestra la senda de la vida, y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Vamos ahora.